Buenas tardes, nos encontramos en el Instituto Gemológico Español esta tarde entrevistando a don José Arquero, que es el director de la publicación Golden Time, como la mayor parte de ustedes ya sabrán. Buenas tardes. Buenas tardes. El motivo de esta entrevista es hablar un poco sobre la conferencia que nos va a ofrecer esta tarde don José, titulada Magia en las gemas, mito y realidad. ¿Nos puede hacer una breve sinopsis de lo que quiere contar en esta conferencia? Bueno, he sabido que cuando se habla de gemas y hablar de magia son dos conceptos que suelen ir muy unidos, y más últimamente que está como bastante de moda. El problema está en esos conceptos. El de gemas más o menos todos lo tenemos claro, especialmente los espectadores de estos vídeos y de esta página. Pero el de magia ya es más complicado, se llama magia a muchas cosas. Yo he tratado de hacer una aproximación al concepto más común o más comúnmente utilizado sobre magia, que hoy día es un poco extraño porque a veces se lo mezcla con unas presuntas ciencias y se le llega a equiparar hasta las ciencias positivas reales, digamos. He tratado de hacer una aproximación, como digo, a la visión mágica de la gemología. Quizá para algunos pueda parecer un tanto heterodoxa o un tanto a lo mejor decepcionante, pero al final sí que acabo llegando a la conclusión de que las gemas tienen mucha más magia de la que creemos, pero que no es necesariamente la que nos pueden contar determinados pseudogurús o determinados montajes disfrazados de magia. ¿Es a eso a lo que usted denomina gemomagia? Sí, he buscado ese término, que lo he utilizado también como adjetivo, como gemomágico, al hablar de determinados relatos y cuentos, etc. A esa relación entre las gemas y el mundo, llamémosle mágico, esotérico, sobrenatural o paranatural, que puede más o menos existir o puede más o menos influir. De acuerdo. Vamos a hacer una mención especial aquí al último libro que ha escrito el protagonista de esta tarde, de la conferencia de esta tarde, don José Arquero, titulado, que lleva por título La Esmeralda de Lucifer. El título es ya... que llama bastante la atención. El prólogo de este libro lo ha escrito don Rafael Irureta, tasador del Patrimonio Nacional de joyas. Exactamente, del Monte de Piedad de Madrid, y Rafael Irureta es un poco el padre de la tasación de joyería y gemología. Y un gran amigo, claro. y quiero escoger simplemente unas palabras del prólogo, porque la verdad es que yo he estado leyendo el libro, te absorbe todo, son una serie de relatos cortos, y la verdad es que por mucho que yo quiera decirlo con mis palabras, creo que están muchísimo mejor las palabras de don Rafael, que viene a decir... sobre don José Arquero. Tiene un conocimiento profundísimo del idioma, que construye las frases con una claridad meridiana, estudioso hasta en el más mínimo detalle de la historia, de los personajes que vivieron la época de sus relatos, ameno desde el primer párrafo, y que deja al lector embrujado en sus fantásticas narraciones. También le florece su espíritu romántico y su fantasía de cómo deberían haber sido los acontecimientos, todo ello siempre en torno a la pareja, al erotismo muchas veces, pero siempre terminado en amor con mayúsculas. Exactamente, es así, pero en todos los relatos me he dado cuenta de que evidentemente siempre está el amor. Vamos a dejar el primero, el de la Esmeralda de Lucifer, que es el más extenso, para más tarde, pero en el resto de los relatos siempre hay una historia de amor, pero una historia de amor siempre con una tragedia de por medio, y que se supone que la felicidad llega después, y siempre nos va a llegar a través, a los demás, al resto de los mortales, a través de las gemas. Esa es la magia que quiere describir en las gemas. Bien, no en todos hay una historia de amor de pareja, aunque siempre hay una historia de amor a algo. A veces es a la propia ciudad, a la propia tierra, por el propio trabajo.
Y efectivamente yo veo que la magia de las gemas está muy vinculada al amor que ponemos en la vida. Puede ser el amor en su sentido más habitual, el sentido erótico, si queremos, en el sentido de pareja. Puede ser, como digo, el amor a las propias raíces, a la propia tierra. Puede ser el amor a las propias piedras, que nos puede llevar en algún caso, a tratar, aunque parece imposible, de mejorarlas o de mejorar su apariencia. Siempre, evidentemente, la auténtica magia no puede ser ni la magia negra ni los trucos para vivir mejor sin trabajar, sino la auténtica magia la que nos hace vivir más intensamente. Y solo se vive más intensamente cuando uno se enamora de algo o de alguien. Quería decir que el primero de los relatos, La Esmeralda de Lucifer, es el relato más amplio. En todos he visto que hay unas menciones históricas muy claras. Sí. Son relatos fantásticos, evidentemente, quiero decir, pero sí hay siempre un trasfondo histórico muy claro. ¿Cómo ha sido fácil el fundir esos dos mundos o cómo se ha venido, y sobre todo, digo, con el primero de los relatos, que es tan extenso, quiero decir, en tiempo? Sí, en el caso del primer relato, que da nombre genérico al libro, que tiene un subtítulo que es "Y otros relatos gemomágicos", pero el título principal, que es La Esmeralda de Lucifer, bueno, se me ocurrió hilvanar o unir una serie de momentos históricos en la historia, fundamentalmente de España, aunque también de su entorno cercano, como puede ser el Imperio Romano, y unirlo a través de una esmeralda. La verdad es que me encontré con tres esmeraldas, o bien históricas o bien tradicionales, como era la esmeralda de Miramamorín, del caudillo almohade, que perdió la batalla de las Tablas de Tolosa y que presuntamente está en Roncesvalles. De hecho, allí hay una piedra que dicen que es la esmeralda de Nerón, semilegendaria, y la propia esmeralda de Lucifer, que forma parte de las tradiciones prebíblicas en realidad. Bueno, y se me ocurrió ir uniendo las tres piedras que tienen, digamos, una base tradicional o histórica, irlas uniendo con momentos no precisamente muy afortunados en general de la historia de España, acabando en la gran tragedia que supuso la Guerra de la Independencia, origen de muchos de los males posteriores también. Y se me ocurre aquello, que naturalmente, ser una esmeralda que procedía de Lucifer, pues tenía que tener algunos efectos un tanto negativos, ¿no? Y bueno, pues se me ocurrió eso, irlos hilando. En algunos casos era fácil, como digo, el caso de la batalla de las Tablas de Tolosa con la esmeralda de Miramamorín, que es, pues, probablemente es histórica y es posible que hasta sea la que existe en Roncesvalles, aunque yo luego me he inventado otro de curso. Pero lo he ido uniendo con otros momentos en los cuales no consta para nada en la historia de esa esmeralda, pero yo la he incluido ahí, y eso sí, he tratado de revestir siempre todos los momentos del mayor rigor histórico y geográfico posible. Trato de hacerlo en la mayor parte de mi obra literaria. Bueno, a lo mejor es que es una presunción, es una manía divulgatoria, ¿no? Pero entiendo que las historias se entienden mejor si están situadas con el máximo rigor posible dentro de su entorno y dentro de su época. Hay cierta tendencia actual a hacer literatura o cine más o menos histórico, en el cual no te sientes dentro de la época, porque los personajes se hablan como ahora, y yo dentro de límites, evidentemente, pero trato de evocar esos momentos, trato de que el lector no solamente lea, sino que se sienta transportado a esos momentos. De otras cosas, porque yo me lo paso muy bien, la verdad. Ese es el motivo principal. Pues la verdad es que nosotros como lectores, o por lo menos yo, la verdad, me lo he pasado en grande, porque el ir viajando por diferentes épocas acompañando a esa esmeralda, al final te haces la pregunta, ¿dónde estará ahora? Esa queda, al final del rato, quedan las preguntas abiertas para que las responda el lector. Yo tengo una serie de ideas, sí, pero bueno, me la voy a callar. Otra cosa, en cada uno de los relatos siempre hay una dedicatoria exquisita a grandes maestros, supongo que a maestros con los que ha estado vinculado de alguna manera u otra, y además lo trata
de una sensibilidad exquisita, sobre todo en el segundo de los relatos, que la verdad es apasionante. El segundo es muy especial porque sí, he hecho protagonistas a dos grandes maestros de la gema en España, desde dos puntos de vista, pero vamos, dos absolutos maestros, cada uno en su posición. Y que además fueron dos grandes amigos míos y siguen siendo, desde donde estén, seguro que bebiendo cerveza, fumándose unos pitillos y mirando piedras, estarán por ahí en algún sitio, en alguna nube con ello, y siguen siendo unos grandes maestros de la gemología y de la vida. Y he tratado de rendirles ese homenaje, que de alguna manera es también un homenaje a todo el mundo relacionado con la piedra. Bueno, refiriéndonos al libro en sí, he visto que estaba dividido en tres partes muy claras. La primera, que es esta que acabamos de hacer mención, la de relatos. La segunda, que son fichas gemológicas y gemomágicas, en las que hay una serie de piedras, pero no están todas. ¿Por qué esas piedras? Pues hemos elegido las que teníamos un poco, digamos, las más comunes, las más conocidas, las más habituales, y también aquellas de las que teníamos una buena imagen de la colección del Instituto Gemológico. Porque esas fichas, siempre la imagen de la piedra que llevan pertenece a un ejemplar de la colección del Instituto Gemológico Español. No nos cabían más, no se pretendía hacer una guía, esto es un pequeño complemento. Pero bueno, sirve también de divulgación de cara al lector, no al gemólogo que ya se lo sabe todo, evidentemente, pero sí de cara al lector no especializado, al que yo aspiro a llegar y aspiro a interesarle y a enamorarle de la piedra. Y la última parte del libro está dedicada a protagonistas. Sí, ya que jugábamos con gemo mágico y gemo fantahistórico, pues en lugar de protagonistas me dice protagonistas. Y lo que hemos hecho ha sido una selección fundamentalmente de creadores de joyería con piedras preciosas. Habría sido, no sé si fácil, pero como muy intuitivo y muy inmediato, acudir a las grandes marcas y acudir a las grandes firmas y demás. Lo que hicimos fue todo lo contrario, acudir a los creadores independientes o casi independientes que hay en España, que hay muchos y muy buenos, y que además generalmente, casi siempre por razones presupuestarias en principio, pero que al final tienen un resultado mucho más interesante, pues acuden a piedras que no son exclusivamente o predominantemente las grandes piedras carísimas que todo el mundo conoce, sino que acuden a esas otras piedras, a veces más humildes, a veces calificadas con horrenda palabra u horrendo palabra de semipreciosas, cosa que odie profundamente llamarlas así, porque son preciosísimas. Y bueno, con ello nos salió un panorama bastante extenso de lo que la creatividad actual en España puede hacer con las piedras preciosas al convertirlas en joyas preciosas. Y además luego pues rendí un pequeño homenaje a ciertas entidades y empresas relacionadas con el mundo de la piedra, que también son interesantes, especialmente, como digo, de cara al profesional, pero sobre todo de cara al que no conoce la piedra y al que aspiro a enamorar de ella a través del libro. De acuerdo, pues siento que tenga que ser tan breve por motivo de tiempo la entrevista. De todas formas, le puedo decir desde aquí muchísimas gracias por haber escrito este libro, que espero que no sea el último, que vayan, porque va más o menos a libro por año, desde hace... Sí, exactamente el libro por año. Prácticamente 6 años. Exactamente el libro por año. Y espero que siga así, con esta velocidad, porque yo por lo menos voy a seguir ansioso. Pues esperemos que sea así, y quiero agradecer al Instituto Gemológico Español su colaboración. Pues hasta aquí, queridos amigos, ha dado de sí esta entrevista. Como siempre, ya solamente me queda decirles que si lo desean, pueden acercarse aquí a la calle Araenza número 1 y visitarnos. Las puertas del Instituto Gemológico Español siempre están abiertas para todos ustedes. Buenas tardes y hasta la siguiente.